tiempo atrás el Señor nos habló de empezar, de reiniciar más bien lo que es altar familiar. Eso, ¿verdad? Durante el año pasado, febrero, marzo, más o menos, no entendíamos, como ustedes ya saben, habíamos nosotros recibido unas instrucciones de parte del Señor, no sabiendo pues que íbamos a experimentar una pandemia global y bueno, eso nos llevó a poder trabajar fuertemente en los hogares. Aquellos que se conectaron, ¿verdad? Recibimos muchos testimonios de ustedes y estuvimos viendo cómo Dios se movió de una manera especial. Nos llevó el Señor a terminar ese primer libro para poder continuar el altar en nuestros hogares. Y bueno, ha sido de mucha bendición. Incluso ya estamos apenas se abrió altar familiar en Morelos. El Morelos también, una congregación allá, ¿verdad? Y bueno, estamos muy bendecidos. Ya estamos en Veracruz, en Morelia, en otras partes de México, ya pronto en Puebla también. En enero iniciamos toda la congregación con zonas estratégicas. Gloria a Dios. Amén. Y creemos que lo que Dios está haciendo, amados, en este tiempo con altar familiar va a ser algo poderoso. Pero hemos tenido estos tiempos para poder el primer miércoles de cada mes, para poder tener un altar familiar congregacional y poder, amados, trabajar fuerte en nuestras familias con estos temas. Y ¿cuántos saben que si uno no lo practica no funciona? Amén. Aleluya. O sea que esto no es forma de magia, sino que tenemos que aplicar, hermano, la palabra de Dios, construir el altar en nuestros hogares. Todo está en las instrucciones del libro y poder ver la mano de Dios de una manera especial. Lo estamos viendo y creo que lo vamos a seguir viendo. Pero hay una promesa y voy a empezar con esto y de aquí vamos a arrancar. Amén. ¿Cuántos están contentos esta noche? Hay una promesa que el Padre ha declarado antes de guardar silencio por 400 años. En el libro del profeta Malaquías, el Señor nos habla y nos dice que Él enviará al profeta Elías, Malaquías 4:5, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Verso 6: y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hierra la tierra con maldición. Y empezamos a mirar, iglesia amada, que hay una promesa para este tiempo. Hay una promesa donde Dios va a restaurar el hogar. Voy a repetirlo: Dios va a restaurar el hogar. Es el anhelo del corazón del Padre, es restaurar el hogar. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que lo contrario es, hay un Satanás que quiere destruir el hogar. Nosotros tenemos que saber a quién estamos permitiendo que opere en nuestra familia. Amén. ¿A quién estamos permitiendo que opere en nuestra familia? ¿A Dios, que quiere restaurar nuestros hogares, o a un enemigo que lo desea destruir? Empezamos en esta noche a entender, amados, y voy a poner un fundamento y después vamos a entrar en una conversación muy interesante. Vamos a empezar a entender a través de la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 11 acerca de un padre que tenía dos hijos. La Biblia nos habla que este padre tiene dos hijos, que él tiene sirvientes, tiene siervos. Está, hermano, muy bendecido, muy enriquecido este hombre. No se menciona de su madre, posiblemente un padre soltero. Pero lo que queremos ver esta noche es cómo el padre de Lucas 15, verso 11, pierde a uno de sus hijos, mientras el otro se queda en casa. Y vamos a leerlo y después vamos a entrar un poquito a esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice así, Lucas capítulo 15, verso 11: y Jesús dijo: cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad.
Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos para apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido sus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Verso 31. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba, yo quiero que lo declare, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Esta parábola, amados hermanos, es una parábola bastante interesante, que creo que cada uno de nosotros se siente conectado con esta parábola en cierta forma. Si es que perdiste todo, te sientes conectado. Si es que tienes un hijo en este momento perdido, te sientes conectado. Quizás eres un padre que está orando por sus hijos, te sientes conectado. Esta parábola se puede ver de diferentes ángulos. Es una parábola que escogimos, hermano, hablar de ella porque podemos ver hasta la predestinación aquí llevarse a cabo, como el Padre antes de la fundación del mundo nos bendijo y nos mandó a una tierra lejana, pero allí nos perdimos, y bueno, etcétera, etcétera. Podemos ver muchos ángulos aquí, pero esta tarde lo que queremos, hermano, ver es un poquito de lo que nos habla esta parábola, un poquito de lo que nos revela quizás el Espíritu Santo esta noche a través de lo que vamos a estar hablando. Y quiero empezar con esto, y antes de arrancar y pasar la parte a los pastores, quiero decir de que no hay ningún hogar perfecto en la iglesia. No hay ningún hogar perfecto. Todos los hogares tienen dificultades. Una vez yo le dije a una persona, ¿verdad? ¿Qué tienes? Dice: es que estoy muy triste porque mi hogar está bien mal. Y yo le dije: ¿qué tiene? Dice: bueno, están pasando muchas cosas, muchos problemas muy graves. Yo quisiera ser como el hogar de Adán. Yo le dije: no, yo no. ¿Por qué? Me preguntó: porque el hijo de Adán, el mayor, mató a su hermano Caín, el menor. Nosotros no tenemos ese tipo de problemas, pero en la Biblia nos reflejan hombres, hermano, como Abraham, que tuvo que luchar para que naciera el hijo de la promesa. Pero antes de nacer tuvo que pasar por un proceso bastante difícil, dando a luz al que no era, a Ismael, y embarazando a la equivocada. Alguien está aquí en esta hora. Vemos a gente como David, hermano, y como Salomón, que tuvieron diferentes situaciones que vinieron hacia ellos en su hogar.
Pero en esta noche yo quiero que entendamos, amados hermanos, que hay solución para todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que detrás de todo problema, lucha, conflicto, Dios todavía tiene la respuesta. Que a pesar del problema, del conflicto y el ataque, Dios no ha perdido el control. Alguien tiene que gritar amén a eso en esta hora. Y bueno, yo no sé dónde vamos a empezar, pero lo que sí quiero ver quizás, y de aquí podemos arrancar, apóstol, pastor, es de que ¿por qué se fue el hijo? ¿Por qué se fue el hijo? Si era tan bendecido. ¿Por qué es que muchas veces tenemos en nuestra casa una bendición tan grande, pero que aún dentro de la casa perdemos la conexión con aquellos que amamos? ¿Está aquí alguien en esta hora? ¿A usted no le pasa? ¿No le ha pasado? Yo creo que a todos. Y quiero decir de que antes que se perdiera el hijo en el mundo, ya se le había perdido el hijo en la casa. Escucha, iglesia, no pienses que solo porque tu familia está debajo de un techo está contigo. A veces hay situaciones en la vida que pasan, la gente, la familia, donde poco a poco el enemigo empieza a desconectar a nuestros hijos de nosotros, a los hijos de los padres, a la familia de la propia familia. Empezamos a mirar que el hecho de que él haya pedido su dinero, su herencia, perdón, y se haya querido ir, no era algo nuevo. Antes de que se fuera, ya se había ido adentro de la casa. Vamos a hablar un poquito de eso, porque yo temo, apóstol, que estemos ministrando, estemos teniendo culto y nada de Acapulco, dicen los muchachos. Y dentro de la misma iglesia estamos perdiendo a nuestros propios hijos en nuestra propia casa. ¿Qué pasa ahí? Ay, es algo muy complicado. Como decía el apóstol, todos tenemos problemas en casa, en el entorno. Todas las familias sufren distintas formas de problemas, todas. Voy a decir algo delicado que espero que lo pueda razonar. Hasta el hogar de Dios sufrió dificultades. A él se le levantó uno para quererle quitar el reino. Entonces es imposible que nosotros como terrenales no suframos dificultades en el hogar. Eso no es el problema, es cómo vamos a enfrentar esas dificultades. ¿Qué fue lo que pasó en el pródigo? Lo que nosotros a veces no entendemos es, como decía el apóstol, antes de haberse perdido el hijo en el mundo, en la posilga, se perdió en la casa. La casa es el primer entorno de una familia, lo primero. Seguramente lo que el enemigo trabaja en las familias siempre está en la mente. Ahí trabaja el enemigo sutilmente, pensamientos, dardos que está enviando. Entonces lo que el enemigo hizo en el pródigo o en el hijo fue primero trabajar su mente, la autosuficiencia, la grandeza, el poder, el orgullo, creyéndose que ya podía vivir aparte del padre. Eso es muy complicado, porque cuando los hijos crecen, cuando los hijos son pequeños nos ven como héroes. Cuando los hijos crecen nos ven como personas anticuadas. Entonces ellos ya empiezan a pensar de una forma muy distinta. Pero si nos vamos a la Biblia, la misma Biblia nos enseña. Jesús le dijo a los discípulos: bástele a un discípulo, bástele ser como su maestro. Pero el mundo ha enseñado que el discípulo supera al maestro, y eso nunca va a poder ser. El hijo nunca va a superar al padre, nunca va a poder ser. Entonces el problema del hijo fue que se dejó, empezó a hacer fantasías mentales.
Y dése cuenta que muchos de nosotros a veces fantaseamos y pensamos que son sueños de Dios y pensamos que es el Espíritu Santo que nos está poniendo ese pensamiento y no nos damos cuenta que es una fantasía lo que estamos viviendo. El pródigo seguramente no sabía de finanzas. Por eso se llama pródigo. Porque pródigo, sí, hay que parar por un momento, porque pródigo no quiere decir hijo perdido. Quiere decir, pródigo quiere decir el mal administrador. No supo administrar su propia vida. Entonces, desafortunadamente, a veces dentro de la iglesia, dentro de nuestros hogares, tenemos personas que son malas administradoras en todos los aspectos. Ahora, yo le comentaba al apóstol un poquitito arriba. A mí esta parábola, más que la parábola del hijo pródigo, me gustaría llamarla como la parábola del padre, porque muchos vemos los defectos que cometió el pródigo, pero no vemos la misericordia y las actitudes que cometió el padre. Entonces el padre era es la parte principal de la casa, porque no aparece la esposa, pero aparece el padre. Ahora, y eso es importante, iglesia, escuche, porque por años nos hemos ido por una línea muy tradicional, que la parábola solo representa esto, ¿verdad? El padre y sus hijos, y relacionamos al Padre del cielo siempre con el Padre de Lucas 15, pero no es así siempre. Tenemos que ver las diferentes figuras que el Señor nos permite ver, ¿verdad? Y eso es por eso quería decir eso. Sí, por supuesto. Entonces, mire, por ejemplo, usted nunca ve que aunque el hijo se degradó, se perdió la dignidad, se degradó, deseó comer de las algarrobas de los cerdos, deseó, no comió, él deseaba llenarse, había una escasez terrible, pero no tomó un camino fácil, como muchos. O sea, usted nunca ve que se mencione que fue a hurtar, a defraudar o a robar. ¿Quién le enseñó ese principio? El Padre. Por cualquier circunstancia que vivas, nunca cometas estos errores. Nunca te vayas por el camino fácil. Nunca vayas a hacer tal y tal y tal cosa. Ese principio lo enseñó el Padre. Pero también el hijo lo vio del padre. No solamente lo enseñó, sino lo transmitió con un ejemplo. Entonces el padre tenía unos muy buenos fundamentos. Entonces el hijo en toda la trayectoria tuvo que, como decimos nosotros, tuvo que tocar fondo. ¿Ya? Ok, hablemos un poquito antes de entrar más profundo en eso. Porque podemos estar de acuerdo esta noche de que el padre, sabiendo que no era tiempo de soltarle la herencia, se la soltó de todos modos. Así es. Eso pasó. Eso desafortunadamente pasó. A veces el amor de uno hace que uno quisiera evitarles problemas a los hijos. Uno como padre quisiera evitarles problemas a los hijos. Pero a veces es necesario que los hijos tengan sus propias dificultades para conocer a Dios y para ser quebrantados. Limitaciones son buenas en ciertas temporadas de la vida de alguien que está siendo procesado. Y quiero decir algo, apóstol y pastor Marlon, bien rápido antes de seguir. Temo que amamos tanto a Dios como padres, llegamos al servicio, nos llenamos, gritamos, adoramos, remolineamos, nos vamos tan bendecidos, pero regresamos a nuestra casa sin saber el pensamiento de nuestros hijos. ¿Qué es lo que siembran en ellos en la escuela? ¿Qué semillas cargan que no son del reino de Dios? ¿Qué hay en el corazón de ellos? ¿Cuántos padres toman el tiempo de sentarse con sus hijos para platicar cómo se sienten? Estas cosas son bastante prácticas, no necesitan profundidad ni revelación, pero aquí es donde hubo una falla.
de que aunque el padre le enseñó sus principios, le enseñó valores, le enseñó todo eso, le soltó una bendición antes de tiempo que lo arruinó al muchacho. ¿Por qué? Porque no es que la bendición lo arruinó, sino que lo que cargaba en su mente y en su corazón no tenían la capacidad de administrar la bendición que era para él, pero no en ese tiempo. Y cuando yo veo esto me preocupa mucho, porque me recuerda, hace ratito cuando dijo eso, me fui a Éxodo capítulo 18 verso 5. Me recuerda, hermano, que Jetro, lo voy a leer, dice: y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y mandó decir a Moisés: escuchen, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Lo que le está diciendo es esto: te has metido tanto en el ministerio, Tu familia. te has metido tanto en el gloria a Dios del domingo, que tu familia se está perdiendo. Y yo Jetro, tengo que venir a rescatar lo que tú no estás viendo, que se está perdiendo en tu propia casa. Jesus. Entonces, para mí esto es bastante importante empezar con esto, porque el pródigo no se perdió en el mundo, se perdió en su propia casa. ¿Quiere añadir algo ahí, pastor? Creo de que como iglesia y como hijos de Dios debemos de entender la posición que Dios nos ha dado. La Biblia dice que los hijos son regalo. Los hijos son regalos, son una bendición que Dios nos ha dado, y creo de que nosotros como los padres tienen que tener conocer a sus hijos. Esa es la palabra, o sea, no, ¿para qué le vamos a rodear? Tienen que conocer a sus hijos. Y yo creo con todo mi corazón, así como yo tengo 15 años de matrimonio, conozco a mi esposa. Y muchos dirán, no la conoces, ¿me entiende? Pero mi relación con ella es algo fuerte. Y yo creo que la relación de un padre y un hijo tiene que llegar a ese punto, donde el hijo tiene que conocer al padre tal como es, y también el padre tiene que conocer al hijo. Pero en ese aspecto se requiere sacrificio del padre, no solamente de como proveer, de decir, ¿sabes qué? Yo te doy para mis estudios, yo te visto, yo te hago esto, yo trabajo y me voy. No, muchos padres, déjeme decirle, muchos padres hoy en día piensan que saliendo del compromiso o de la responsabilidad, en parte quieren solucionar los problemas. Y eso yo me imagino de que pasó en la parábola del hijo pródigo, porque estaba también meditando en la palabra y decía, bueno, ¿cómo vamos a ir? Y ahorita que apóstol Ernesto estaba tocando este punto, donde el hijo en parte tiene la culpa, pero también yo veo una característica del padre, que él era un hombre muy, muy rico, tenía bienes, tenía mucho dinero. Entonces a él se le hizo fácil, déjeme ponerlo de esta manera, se le hizo fácil decir, ¿sabes qué? Yo te doy todo lo que quieras y haz lo que quieras. Y muchas veces caemos en ese error. Agarra el celular, ya, plácate. Exacto. Ya, vete a ver una película, córrele. Aquí la tablet, cálmate. Aquí ya estuvo la tablet. Y no nos damos cuenta que nuestros hijos están siendo influenciados con películas, con pornografía, con cosas que están siendo atraídas al mundo. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no queremos obtener esa responsabilidad de que yo tengo que conocer a mi hijo, tengo que saber qué es lo que él ve, cómo él habla, cómo él se comporta. Y cuando yo dejo esa responsabilidad mía, se la estoy dando a alguien más. Y el diablo no va a entrar por nuestra puerta. El diablo dice que él es un salteador y él vino a destruir. Y si nosotros como padres no nos paramos firmes en nuestra casa, nuestros hijos, discúlpenme lo que le voy a decir, pero nuestros hijos se nos van a perder. Y luego vamos a venir, pastor, ore por mí, pastor, mire, mi hijo se lo llevó aquí. Cuando nuestra responsabilidad como padres es de poner un vallado y decir, ¿sabes qué, hijo? ¿Qué te duele? ¿Qué tienes, hijo? Dime, ¿tienes novia?
¿Te gusta? ¿Qué es lo que te inquieta? Porque son cosas que la iglesia debe de hablar esos temas con sus hijos. ¿Por qué? Porque si el mundo me los está educando a los hijos a que un niño quiera a otro niño, yo tengo que pararme y decir, ¿sabes qué? Tengo que pararme y decir, ¿sabes qué? Ya Así basta. es. Yo voy a educar a mi casa, a mi hijo y Come on. bueno. Y Gracias, seguimos. pastor. Esa es una gran verdad, apóstol. Amén. Tremendo Ay, eso. Dios mío. Muy bien. La verdad es de que este tema es demasiado extenso. Yo creo que necesitaríamos un taller de 20 días para poder hablar de verdad punto por punto, porque estamos sacando temas para que usted enriquezca su espíritu y pueda investigar en base a la escritura. Pero uno de los problemas que nosotros como padres y pastores tenemos es que también nos sucede lo mismo que le sucedía a Moisés. A veces nos metemos tanto al ministerio que olvidamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y nuestra esposa aguantan mucho las mujeres. Ya hasta quieren ser como los hombres, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Pero los hijos son distintos. Me recuerdo un pasaje cuando Jacob regresa a encontrarse con su hermano Esaú. Esaú tenía una promesa de matar a su hermano. Y cuando Jacob regresa a la tierra de sus padres, se entera Esaú que viene Jacob con sus esposas y sus hijos. Entonces Esaú viene directo a matar a Jacob, y Jacob se da cuenta de que viene su hermano, y lo que hace es bien astutamente, le envía presentes, le envía una compañía con presentes. Si les pregunta, díganle, tu siervo Jacob te envía estos presentes. Y le mandó la segunda compañía, le mandó la tercera compañía. Cuando Jacob se encuentra con Esaú, no hace otra cosa que abrazarlo, besarlo y llorar con él. Se le fue la mentalidad de que lo tenía que matar. Y entonces él le dice, la parte principal es esta, él le dice, vayamos hermano, vámonos. Y dijo Jacob, no, adelántate tú y los hombres de guerra, y yo me quedo con mis esposas y mis hijos, no sea que ellos no aguanten el paso que nosotros llevamos y mueran en el camino. Mire lo que hizo Jacob. Él protegió a su familia porque sabía que sus hijos y su esposa no caminaban al mismo ritmo, la velocidad que llevan los hombres de guerra. Entonces nosotros a veces queremos meter a nuestra familia al mismo ritmo que nosotros. Y yo recuerdo que una vez ministrando en Nueva York, después de aquí me fui para Nueva York, volé 9 horas para ese. ¿Recuerda, apóstol? Me esperaban allá. Todavía me recuerdo. Llegamos con el horario diferente. A las 7 de la mañana llegamos allá y dije, bueno, nos llevó el hermano a su casa y yo dije, voy a dormir un poco. Me metí, arreglé el lugar donde nos hospedó el hermano y me voy a dormir, me acuesto. Y mi esposa me dice, oye mi amor, dice, el hermano te está esperando para platicar contigo y tú ya te vas a dormir. Dijo, es que estoy cansadísimo. Pero está bien. Me levanté y el hermano estaba en la sala esperándome ahí. Y le dije, hermano, permíteme darme un baño y vamos a donde tú quieras. Solo dame un café y platicamos. Y él se puso contento y me pasé todo el día hablando con él. De ahí me llevó a la congregación. Prediqué en la congregación. Y después de predicar me llevaron a cenar. Me dieron nuevamente las 4 de la mañana. Pero es de que a uno, cuando le hablan a uno de la palabra y están preguntando y anotando, uno, pero yo veía a mi esposa, no decía nada, pero yo hasta que reaccioné dije, hermanos, por favor paren porque yo tengo que descansar y mi esposa también. A veces no nos damos cuenta en el ritmo que las metemos y metemos a nuestros hijos. Y a causa de eso nos falta la comunicación con nuestros hijos. La comunicación de nuestros hijos hacia nosotros la pierden porque nosotros no actuamos como pastores para ellos. Le voy a decir porque una ocasión saqué un mensaje
y le puse al mensaje: padre, profeta y pastor de nuestros hijos. Porque primero somos padres, pero también somos los responsables de profetizarles hacia dónde queremos dirigirlos. La Biblia dice en el Salmo 127 que los hijos son como flechas en la aljaba de los valientes. Y como pastor, porque también son almas que necesitan ser pastoreadas por nosotros. Pero si viene tu hija y a los 12 o 13 años o 15 años, es que ya tengo novio, ¿cómo actúas? Inmediatamente se desencaja la cara, se te olvida que eres cristiano y empiezas a hablar como que no lo eres. Entonces ellos dicen: nunca más le vuelvo a confiar algo a mis padres. Cierran la puerta y prefieren que los dirijan los amigos que no saben nada de. Y yo digo, un niño de 13, 15 años, ¿qué va a saber de amores si los únicos abrazos y besos son los de su mamá? ¿Qué va a saber de decepciones? Entonces nosotros necesitamos abrir esa puerta. Así como ministramos a una oveja, así deberíamos ministrar a nuestros hijos. Amén. De la misma forma. Gracias, apóstol. Tremendo, tremendo. Quiero seguir un poquito escarbando aquí la parábola, porque en la parábola del hijo pródigo vemos a algunos personajes. Vemos al padre, al hijo pródigo nombrado, al hijo mayor, a los siervos. Pero hay alguien que está operando detrás de todo esto, y es Satanás. Que el Señor lo reprenda. ¿Y por qué digo esto? Porque debemos de saber, iglesia, que la razón por la cual el enemigo vino en contra del hijo pródigo era porque sabía que tenía herencia. La batalla que tus hijos están peleando, la batalla que mis hijos están peleando, no es por donde están, es por donde Dios está a punto de llevarlos. Así es. Entonces hay algo que tenemos que entender, que nunca se podrá lograr el ataque en contra de ellos para robarles la herencia mientras los hijos queden conectados con los padres. Lo primero que veo es que el enemigo, lo que él hizo para ser exitoso en su ataque en contra del hijo pródigo fue de que tuvo que desconectar primeramente de su padre. Lo desconectó de su padre. El problema es de que hay personas que piensan que ahí están bien, ¿verdad? Mi hijo, y esto lo podemos aplicar hasta en el aspecto espiritual, iglesia, de que todo está bien, tranquilo, estoy siendo bendecido, no me importa, ya no necesito de él. Pero el momento que la desconexión surge es cuando se dan cuenta en realidad que están vulnerables delante de un enemigo, donde empiezan a perder herencias espirituales. Entonces empezamos a mirar que la separación del padre fue la razón por la cual el enemigo pudo aprovechar a robar la herencia. Mientras el hijo está conectado al padre, está conectado a la casa, está conectado a los siervos, está conectado a la bendición que ese lugar tiene, nunca lo podrá tocar el enemigo. Pero en la desconexión de ese lugar es cuando empieza el problema. Y yo creo que allí es donde podemos hablar un poquito en lo natural y en lo espiritual, como ustedes gusten, pero yo creo que ese es un punto muy importante, porque aquí está tú. No le dijo Jetro: aquí está mi hija con la que te casaste. Mire este hombre, Jetro, impresionante. Aquí está mis nietos. No le dijo así a Moisés. Le dijo: mientras estás ocupado en tu ministerio, en tus pensamientos, en tus ideologías, el enemigo te está robando lo que es tuyo. Ya no es mío. He aquí tu esposa, tus hijos.
Entonces, la desconexión que se llevó a cabo, si no fuera por un hombre llamado Jetro, amados hermanos, ese hogar se hubiera perdido. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Sí, dale. Quiero participar en esto. El enemigo trabaja haciendo fantasías mentales en las personas, porque en la mente es donde se planea todo. Todo se planea aquí y después cae al corazón y ahí se realiza. Pero me voy un poquitito más atrás del trabajo del enemigo con el hijo. ¿Por qué lo ve vulnerable a él? Porque primero trabajó en los padres. ¿Ya? Le voy a decir de qué forma. Destruye el matrimonio. La Biblia dice que el hombre sabio construye su casa sobre la roca. Todo aquel que atiende las palabras del Señor, que las oye y las atiende, es como aquel hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Pero no solamente él tiene la responsabilidad, porque el hombre provee, edifica, provee, pero la mujer sabia edifica su casa. Entonces, una vez que el enemigo trabajó en el matrimonio y uno de ellos sucumbió, porque la mujer no aparece, eso quiere decir que sucumbió ella. O sea, se trabajó ahí. Entonces se quedó un hogar sin edificarlo. Y se le quedó todo el trabajo al padre. Por eso es que el padre hizo todo, pero no está diseñado para edificar como la mujer sabia. ¿Ya? Entonces ahí se quedó el trabajo de uno solo. Entonces, al tener el trabajo uno solo, por supuesto que pierde atenciones. Por las labores que hace, pierde atenciones. Entonces fue el momento preciso del enemigo meter dardos. Tú ya puedes. Porque los hijos, cuando ven ese tipo de entorno, dicen: yo me voy de casa, voy a aportar a mi casa, quiero hacer esto por mi casa, quiero ayudar a mi padre, veo a mi padre haciendo esto, veo a mi madre sola, me voy a trabajar. Y es donde pum, se empiezan a desconectar. Entonces, la importancia de que los dos pilares, una esté edificando su casa y el otro esté edificando también sobre la roca. El trabajo de dos, importante. Gloria a Dios. ¿Cuántos recibieron eso? Amén. Poderoso. Otra de las razones por la que pienso de que el hijo decidió irse es porque muchas veces como latinos, ¿no? Como padres, tenemos eso de que, bueno, aquí en la casa se hace lo que yo digo. Y si no es así, agarra tus cosas y te vas, ¿no? En este caso el padre se las dio. Entonces debemos de cambiar la mentalidad, porque Pablo en el libro de Efesios dice: hijos, le da una tarea a los hijos y dice: obedezcan a sus padres. Es una obligación del hijo, claro. Pero luego en el capítulo 6, en el versículo 4 dice: y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. Y muchas veces es ahí donde regresamos, apóstol, donde regresamos a ver que el trabajo de disciplinar no es la chancla. Aquí no se refiere al cinturón, no se refiere a te voy a jalar el pelo y te quedas aquí como yo digo. No, disciplina es enseñarles: mi hijo, eso no se hace. Mi hijo, no hables así. ¿Quién te enseñó eso? Y lo estoy hablando en el ámbito natural, como usted dijo. Yo me estoy enfocando en el ámbito natural, donde nosotros tenemos que aplicar la palabra en nuestra casa. Aplicar la palabra en nuestra casa con nuestros hijos. No, si nos molesta que alguien nos regañe a nuestros hijos. Usted sabe de que muchas veces no nos molesta, pero nosotros no los queremos disciplinar. Y la Biblia dice que parte de lo que muchas veces irritamos a nuestros hijos, y que ellos dicen: yo he escuchado muchos niños: ya no aguanto a mi madre, yo espero tener 18 años y irme. ¿Usted ha escuchado esas conversaciones? Y muchas veces el problema no es de que se ha formado un hogar hostil por falta de trabajo en el hogar. Porque así como el matrimonio, como apóstol decía, que tal vez el padre no trabajó su matrimonio y no se ve la mujer ahí,
también parte de nosotros es trabajar nuestra responsabilidad. Así como yo trabajo mi hogar con mi esposa, así también el padre debe trabajar el hogar con su hijo, con su hija, para que el hogar sea muy fuerte y esas cosas no sucedan, porque el padre no conocía en sí la intención del hijo. Le dice: dame todo lo que necesito. No le dijo: porque me quiero ir, porque tengo que ir a, tengo placeres y deleites que necesito. No, él no le dijo eso. Él nomás le dijo: padre, dame mis bienes. Y yo me imagino el padre dijo: pues ya que se vaya, o sea, no quiero lidiar con él ya. Ese es mi punto de vista. No quiero lidiar, aquí está. Pero lo que el padre no pensó tal vez es de que él se iba a ir tan lejos donde él no lo iba a poder alcanzar. Y muchas veces pensamos: bueno, es que aquí vive, aquí en la esquina, ahí lo visito, yo lo estoy controlando. Pero déjame decirte que desde el momento que tu hijo, hay, como decía apóstol, hay una separación. Desde el momento se sale de la cobertura. Ya no está bajo tu casa, está bajo la cobertura de otra casa. Y no sabes la influencia que va a tener esa cobertura en tu hijo o en la vida de tu hija. Y lo que está pasando es esto, de que viene. ¿Pero por qué pasó? Porque no cumplimos nuestra responsabilidad de disciplinarlos. Amén. Tremendo, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a disciplinar con sabiduría a sus hijos? Fíjese que cuando dijo eso, pastor, me impacta lo que me viene a la mente, de que le dio a sus hijos sus herencias. Uno la pidió, pero se la dio a los dos. Y eso me hace pensar de que no será de que él se quiso ir de la casa porque el padre favorecía más al hijo mayor. Hablemos un poquito de eso, ¿eh? ¿Qué le parece? Siempre hay consentidos en casas. Y el problema es de que muchas veces hasta los padres mismos han dicho: es que esta es la oveja negra de la casa, no sabiendo que estamos dañando, sin saberlo, el corazón, el alma y la mente de esa persona, de ese hijo. Cuando yo miro a un hijo que está desesperado de irse de su casa, veo a alguien que dice: yo ya no puedo estar aquí, ya no quiero estar aquí, padre, dame mi herencia. Pero veo también que en vez de darle la herencia a uno, se la dio a los dos. Y lo que me impacta de esto, cuando hablaba de eso, pastor, me impacta de que él, dice la Biblia, que se fue a un lugar muy lejano, a una ciudad muy lejana, con otro tipo de gente, con otro tipo de ciudadanía. Vaya poniendo las cosas ahí espiritualmente en orden, ¿verdad? Y dice la Biblia que allí malgastó su dinero. Pero, oiga, dice que malgastó su dinero, pero el que nos dice a nosotros cómo lo malgastó fue el hermano mayor. Padre, ¿cómo que estás aquí haciéndole una fiesta a este hijo? ¿Qué no sabes que la herencia que le diste a él se la gastó con rameras? O sea que uno se fue de la casa, el otro se quedó en la casa. Uno se fue y malgastó su dinero con rameras, el otro sabía que se había gastado el dinero con rameras. ¿Y cómo sabía? Porque ahí también lo vio él. Y muchas veces queremos, hermano, justificar a uno y demonizar a otro, pensando que uno es mejor que el otro. El problema es que el hijo pródigo tenía pecados visibles, públicos, mientras el hijo mayor tenía pecados espirituales, morales, mentales en su corazón, escondidos. Entonces, como padre, yo tengo que saber de que no puedo dañar al que solamente veo con mis ojos naturales que está haciendo el mal, sin saber que el otro hijo también tiene, hermano, donde le pisen. Eso está tremendo. Ahí se la preparé. Ay, Dios, es complicado hablar de este tema porque
sin duda alguna, las mamás tienen preferidos y los padres también tenemos preferidos. Aunque digamos que a todos los queremos por igual. Pero mire, vayamos a la Biblia. Dios tenía sus preferidos. Dios tiene sus preferidos. A Daniel le dice, Daniel, muy amado. Eso no se lo dijo a Moisés. A David le dice, el hombre conforme a mi corazón. Eso no se lo dijo a Abraham. ¿Ya? Entonces Dios tiene preferidos. Dios dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. O sea, de los dos, del mismo vientre, a uno lo amó y al otro lo desechó. ¿Ya? El preferido de la mamá era Jacob, ¿o no? El preferido de Isaac era el otro. Entonces, todos tienen preferidos. Jesús tenía sus preferidos. De los 12 a 3. Y de esos 3 a 1. A Juan. Era el preferido de Jesús. Entonces, en las familias siempre va a haber el preferido de José. De Jacob, era José, el menor. Entonces, pero no por eso quiere decir que al otro no se le ame, sino que se aman de acuerdo a las circunstancias y al trabajo de cada uno. ¿Ya? De esa manera se ama. O sea, yo amo mucho a mi hija Eunice porque es la menor, y la trato de diferente forma porque es la menor. A ella le restrinjo cosas que a Isaac no le restrinjo. ¿Sí me entiende? Entonces, por ejemplo, dice el pródigo, el hermano del pródigo, yo siempre he estado aquí, he trabajado contigo, he cuidado la hacienda, he cuidado tus bienes. Por eso fue que el padre amaba al mayor, pero no quiere decir que no amara al menor. Porque amaba al mayor porque él ni pidió la herencia y se la dieron. Que no se la haya gastado es otro rollo. Tenía un espíritu de tacañería ahí, pero pero el otro no le importó. Él dijo, voy a conocer el mundo y ya. Pero el padre amaba también al menor. Entonces, lo que quiero que entendamos es que todos los hijos son importantes en casa. Todos. Hasta el que hace mal como el que hace bien. Todos son importantes. Y un hogar no funciona igual si uno de ellos se va. Como una congregación no funciona igual si un hijo se va. O sea, la obra sigue, por supuesto que sigue, pero no funciona igual. Digamos, cuando un cuerpo, cuando una persona le quitan un riñón, ¿ya? Sigue viviendo. Pero el trabajo de ese riñón lo hace el otro riñón. O sea, le aumenta la carga. Entonces, en la iglesia es lo mismo. Si se va uno que servía, ese trabajo que hacía ese, lo tiene que hacer el otro. Y se le aumenta la carga. O sea, el trabajo sigue, pero no igual. Entonces, la importancia de que el hogar, la familia, la iglesia trabajen completos. Entonces, apóstol, aparte de la responsabilidad como padre, estamos viendo de que tiene que cuidar de que ninguno de los dos se le enoje. De que en ese aspecto me refiero, porque nosotros, y ahorita que usted, apóstol, estaba hablando de eso, hago referencia conmigo, porque nosotros somos 3 hermanos. Y solo a mí me mandaban al mandado siempre. Ya sana. No, entonces, y yo decía, yo soy el favorito y siempre. No, lo que quiero decir es esto de que nuestros padres nunca hicieron diferencia en el aspecto de amarnos.
pero sí hacían diferencia en el aspecto de nuestras cualidades. y labores. Exactamente, labores, porque la razón por la que a mí me mandaban era porque yo iba corriendo y regresaba rápido. Me decían al mandado, no al retoso, ¿no? Entonces, pero es parte del padre de ver las características de cada uno de sus hijos. Es responsabilidad del padre de no ver que haya un celo del uno hacia el otro. Amén, porque eso es lo que vemos acá, donde el hijo menor tal vez vio algo que no le parecía el trato de su padre hacia él, que mejor dijo, bueno, para que ustedes sean felices, pues yo mejor me hago a un lado. Sí. Amén. Eso pasa, exactamente. Es muy complicado esto, apóstol, porque a veces no lo logramos entender nuestras capacidades, nuestras funciones, nuestras áreas. Y digo en la familia y en la congregación también. En la congregación uno tiene preferencias con ciertos hermanos y los otros de repente no lo dicen, pero hay algo ahí ya que viene trabajando su mente. Es que siempre con ellos, a mí no me toman cuenta. Antes me tomaban cuenta, ahora no me toman cuenta. Entonces es complicado trabajar esa área. Pero cuando uno sabe para qué fue designado, para qué fue uno capacitado, uno está contento con la labor que uno hace. Y quiero hablar un poquito ahí donde dijo eso, apóstol, porque hay que entender. ¿Cuántos quieren que vivamos la palabra? Hay que vivir la palabra, ¿sí? La palabra nos enseña, y en veces hacemos cosas o pensamos cosas por falta de entendimiento, en el buen sentido, nadie se me vaya a sentir mal. Pero muchos dicen, ¿y por qué no me fue a buscar el pastor? ¿Por qué no me llama, como dice usted? Este hijo se fue, el padre nunca fue a buscarlo, nunca. Que tenga su experiencia. Y lo que pasa es esto, iglesia, es de que en la Biblia, y esto lo hemos hablado, en la Biblia, las ovejas, cuando se refiere a ovejas, no se refiere a la iglesia que ha sido redimida con la sangre de Cristo. Cuando se refiere a ovejas, está hablando de Israel. Nunca se refiere a una oveja como un pueblo de Dios redimido. Se refiere al pueblo de Israel. Cuando se refiere Dios al pueblo que ha sido redimido, no le llama oveja, le llama hijos. Okay. Lo voy a decir otra vez, porque sí, ahí es donde los paradigmas se mueven todos, ¿verdad? En la mente. Usted no es oveja, usted es hijo. Por eso es que hay parábola de la oveja perdida. Después hay parábola, esa se refiere a Israel. Después hay parábola del hijo pródigo y el padre. Ok, entonces el padre nunca fue a buscar al hijo. ¿Por qué? Porque los hijos vuelven a casa. Y amén. Ahora fíjese bien. Pero mientras no vuelven a casa, el padre no fue a apapachar el pecado del hijo. No le fue a poner más dinero para que se drogara más. No fue a tratar de rescatarlo porque tenía que pasar por el proceso. No fue a buscarlo a la calle, a ver dónde anda. ¿Por qué? Porque tenía, eso sí, oiga bien, aunque no fue a apoyarlo, sí invirtió en su casa en algo. Y fue en esto: mientras viene, le dijo el siervo, mientras regresa, engorda el becerro. Siempre creyó que iba Engorda el becerro. Pero papá, ¿por qué quieres que engorde el becerro? Porque cuando regrese vamos a hacer fiesta. Amén. Ay, alguien no me está oyendo en esta hora. Y yo lo que le quiero decir a usted es esto: ore por ellos, ore por su casa, ore por sus hijos, ore por el tío, ore hermano por el abuelo, ore por todo mundo de su familia. Pero escuche bien, engorde el becerro. Engorde el becerro. Engorde el becerro. Engorde el becerro, porque lo que usted está diciendo es: tarde o temprano va a regresar. Y cuando regrese, oiga, el orgullo de un padre es: he aquí mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Estaba perdido, pero ha sido encontrado. Ese es el orgullo de la declaración de un padre sobre sus hijos. Alguien grite amén a eso.
Entonces, una de las cosas que me llama la atención es esto, y esto lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, iglesia, de que ellos serán siempre hijos y no van a poder ganarse más amor por portarse mejor, ni van a perder amor por ser pecador. Amén. That's good. El hijo adaptó una idea cuando volvió en sí. Estaba en la posilga. Hablemos un poquito de eso, porque el tiempo se nos va. Estaba en la posilga y adaptó una mentalidad y dijo: ay, he pecado contra el cielo. Volvió en sí. He pecado, le voy a decir a mi padre cuando lo vea: he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. No soy digno de ser, ¿qué? Llamado hijo. Pero no. Aún cuando volvió en sí, el enemigo lo quería tener ahí abajo agarrado. Y lo que dijo es: iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? De que lo que él quería hacer era trabajar para pagar lo que había malgastado. Y nosotros nunca vamos a poder pagarle al Padre lo que Él ha hecho por nosotros, iglesia. Nunca. Ahora, hablemos un poquito de eso, de la posilga. ¿Sí? La posilga, que en la Biblia es traducido como también el mundo, las malas vivencias, lo que hicieron el enemigo, que fue el que lo metió en ese lugar, lo que hace es cambiarte la mentalidad y le quita la identidad de hijo, y perdió la identidad completamente el hombre. Es más, vivió entre los cerdos. Su conducta, su forma de vivir no era la que tenía como príncipe. Entonces le cambia toda la identidad. El padre nunca cambió su identidad. El padre siguió siendo padre. Él no perdió su identidad. El hijo sí. Ahora, cuando habla apóstol de la oveja, dice: no me buscó el pastor. Es que ese capítulo 15 de Lucas empieza hablando con la parábola de la oveja perdida. ¿Ya? La oveja se perdió, hay características por la cual se perdió la oveja. Y bueno, se le fue a buscar, porque todos llegamos a una congregación con una identidad de ovejas, pero tiene que evolucionar. Después de que se perdió la oveja, después se pierde una moneda, se perdió el don, la gracia. El diezmo. Exacto, el diezmo, porque El diezmo, de 10 se perdió una. Entonces podemos hablar esas dos partes, pero primero se pierde la oveja. ¿Por qué? Porque no oyó la voz de su pastor. Porque Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco a ella y a todas las menciono por su nombre. Entonces ahí hay una cosa bien impresionante, porque todos piensan que el pastor tiene que andar detrás de la oveja, y no es así. La cultura de Israel era: el pastor va adelante y la oveja va atrás, lo sigue, va oyendo la voz. El problema de hoy, que mucha gente se pierde como oveja porque oye infinidad de voces. YouTube, y que fulano, y que sultano, y hacen una ensalada. El profeta intergaláctico. Sí, ya sé. No es malo, pero si no tienes el discernimiento de ver cuál es la línea, corres un grave peligro. Lo que tú tienes que hacer es oír a tu pastor. El pastor va a descubrir tu talento, tu don, y lo vas a empezar a trabajar, aunque se perdió el don. Pero después se hizo una administración, porque dice: se prendió una lámpara, y la lámpara es la palabra. Dice el Salmo 119, 105:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces lo que esa mujer hizo, agarró, encendió la palabra, encendió la lámpara y empezó a hacer una limpieza exhaustiva, ¿cómo se dice? Profunda. Eso es una administración de ordenar todo en tu casa, en tu habitación, en tu alma. Empezó a rascar, y a la gente algo que no le gusta es que uno le rasque. A ver, ¿cómo andas en esto? ¿Cómo andas? No, pastor, estoy bien. No, es que hay algo que me dice que no estás bien. Entonces, cuando viene una administración, lo que uno necesita hacer es bien sincero, hermanos, bien honesto. Mire, todos cometemos errores, pero para eso estamos, para entender y hacer un trabajo. Después de que se pierde el don, se pierde el hijo. Y al hijo no se lo fue a buscar. Se fue a buscar a la oveja, se fue a buscar la dracma, pero el hijo ya no. ¿Por qué? Porque él ya tiene la capacidad de reaccionar y decir: tengo una casa, tengo un padre, hay un lugar para mí que me está esperando. Entonces, reconectarse, aunque perdió la identidad, el hijo tiene que llegar con el padre: perdóneme, me fui porque, mire, estaba desorientado, pero perdóneme. Y el padre nada más: no, ahora lárguese, ya no eres mi hijo. No. Yo me recuerdo que cuando mi hermana se casó a los 15 años de edad, se la robó el novio, y mi mamá sufrió por 3 días que no sabía dónde estaba. Y cuando mi hermana regresó con el novio para casarse, mi mamá le dijo: lárgate de aquí, que ya no eres mi hija. Y estuvieron 5 minutos discutiendo. Al rato ya se le colgó del cuello, la besó y siguió siendo su hija. Pero nosotros no podemos actuar. Mire, llegue como llegue, uno lo tiene que recibir. Uno tiene que devolverle la dignidad. Porque lo que hace el padre es devolverle dignidad al pródigo. Porque él perdió. No era digno de un príncipe vestir con harapos, andar descalzo, mugriento. No era digno de un príncipe. Entonces lo que el padre hace: pónganle ropa nueva. Le devolvió la dignidad, le ministró en el cuerpo. Número 2, póngale anillo. Le ministró el alma, le dio responsabilidad, servicio, pacto. Vuélvanlo a posicionar. Y en el espíritu, póngale sandalias. Le devolvió pies de conquista, de territorio. Espíritu, alma y cuerpo. Me recuerdo, apóstol, y yo sé que ya vamos casi terminando, pero me recuerdo cuando yo y mi esposa vivimos exactamente eso, lo que acaba de decir, con nuestra hija. Algunos de ustedes la conocen, la mayor, que se nos había perdido por 4 meses, ¿verdad? No sabíamos al principio dónde estaba. Fue un tiempo muy difícil para nosotros. Orábamos por ella juntos como familia. Todos los días clamábamos al Señor por ella, que la cubriera, que el Padre la cuidara y la protegiera donde se encontrara. Después que nos dimos cuenta dónde estaba, entramos en un ayuno por ella, pero nunca fuimos y la regresamos a fuerza a la casa. Sabíamos que Dios tenía un propósito grande con su vida, porque aquel que carga herencia es blanco del enemigo. Así es. Y estuvimos orando, y me recuerdo ese día, esa noche, más bien no fue día, fue de noche, que tocaron la puerta de nuestra casa y nos vimos uno al otro. Apenas habíamos terminado de orar por ella, y cuando fui a abrir la puerta, estaba allí parada, llorando. Me dio un abrazo, olía a posilga, y experimentamos algo tan hermoso, poder introducirla a la casa. Allí tenía su ropa, allí tenía sus cosas, hermano, desde niña, tenía todo. Y después de platicar con ella, llorar con ella, orar por ella, bendecirla,
vete a bañar, mamita. Se metió a bañar. Me recuerdo que mi esposa le sacó su mejor ropita ahí para dormir, agarró su cobija y se hizo bolita en el sofá y se quedó bien dormida. Ah, no, en mi cama. Y eso fue para nosotros algo impresionante, porque un hijo, una hija nunca va a perder su identidad. Algo que me bendice mucho después de hablar con ella, y lo aplico a esto y le doy la parte a Pastor Marlon y terminamos con el apóstol en una oración, fue saber de que aunque está en la posilga y aunque estaba en la posilga, hay algo que no la dejaba salir, y era el lodo. En la posilga hay lodo. El lodo es no quiero meterme en esto, pero es una herramienta del infierno que inhabilita a los hijos de Dios. Hay gente aquí ahorita en este momento, y lo digo por el Espíritu, que quiere pero no puede y no sabe por qué. Quiere pero está como inmovilizado, inmovilizada. Hay lodo espiritual que en veces el enemigo manda a tu vida para inhabilitar tus manos, tus pies, tu cuerpo, tu vida. Pero dice la Biblia, hermano, que mientras él estaba allí, y aunque no podía él mover sus manos, su cuerpo, sus pies, no lo podía sacar. Escuche lo que le voy a decir. Sí sacó su mente. Cuando él logró sacar su mente de la posilga, cuando mi hija logró sacar su mente del lodo, todo lo demás la siguió. Y debes de entender que Dios ha dado promesas sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, y no importa qué tan difícil sea la situación y los problemas que han confrontado, nada de eso podrá detener lo que Dios habló sobre ellos. Y usted tiene que pelear por ellos, creerle a Dios por ellos y creer que tu hogar es un hogar mega ultra bendecido, porque Dios lo dijo, no porque el diablo lo dijo. Yo quiero que todas las madres levanten la mano, las mamás. Esta tarde estaba en mi oficina orando y estudiando un poquito. Levanten la mano todas las madres. Escuchen, usted no dio a luz a hijos para que el diablo se los lleve. Usted dio a luz a hijos para el reino de Dios y han sido marcados para su gloria. Alguien grite amén en esta hora. Bueno, alguien ahí en los medios sociales grite amén. Bueno, ahí va a gritar, pero ponga un amén también. Amén. Yo Pastor, solamente sí. quiero terminar estas 5 páginas que me faltan leer. No se crean. No, algo que estaba apóstol hablando esto y podemos ver la cara de mientras el hijo estaba en la posilga, mientras el hijo estaba en el lodo, el padre estaba actuando lo que apóstol había dicho al principio, de que comenzó a activar a engordar el becerro. Eso quiere decir de que tu fe no debe de parar, tu servicio no debe de parar, que la confianza tiene que estar en Dios, que Dios lo va a volver a traer, que Dios lo va a sacar. Pero no solamente está trabajando, el enemigo quizás está trabajando con el hijo ahí en la posilga, pero Dios está trabajando en la mente del hijo y a la misma vez está trabajando en la mente del padre. No solamente trabajando en la mente del padre para engordar el becerro, pero también para prepararlo cuando él regrese. Porque como decía apóstol, no lo vas a mandar y lo vas a reprochar. ¿Sabe? Algo que yo sí se lo quiero dar, y es esto de que el Señor puso en mi corazón, y es esto que cuando tu hijo regresa o cuando el hijo regresa, el padre le aumenta la autoestima. No le dice, aquí vení, yo sabía que te iba a venir, yo ya sabía que ibas a regresar. No. Le aumentó la autoestima. Nunca le dijo, eso, no, lo otro, véngase. Dice el verso 22, porque el padre dijo a su siervo, traed pronto.
el manto y el vestido. O sea, que ya lo tenía preparado. O sea, estás preparado. O sea, está tu hijo allá batallando, pero tú te estás preparando para cuando él regrese. Te estás preparando para cuando él toque la puerta y él diga, y cómo lo vas a recibir. Y una de las cosas que es que el padre, fue cariñoso, mire, fue accesible. Porque el padre fue accesible, porque cuando lo vio dijo, que venga hasta aquí. No. Él dice que corrió a él. Corrió a él. Y dice, estaba aún cuando el hijo estaba lejos, él corrió. Y fue accesible. Fue cariñoso con él. Y esto era de que no le dio vergüenza al padre de la condición que venía el hijo. O sea, nunca se avergonzó. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Nunca se avergüenza. Por más sucios que vengamos a la iglesia, por más sucios que lleguemos a su presencia, Él nunca se avergüenza. Y eso es algo hermoso, porque nos aumentó la autoestima. Así como cuando venimos bien chavo del 8, ¿no? Y como dice, salimos bien el chapulín colorado. Y algo que debemos de hacer es motivar el logro de ellos, aplaudirles, que un día estuvieron abajo, pero que ahora se pudieron levantar, se pudieron tener la capacidad que él sabía dentro de él que tenía. Como dice apóstol, que tienen la capacidad, pues cuando vean la capacidad, aplaudámosles y digámosles, yo sabía que tú podías. Así que hay que motivar también a nuestros hijos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero decirles algo. Y ahorita oramos, apóstol. Aquí quédense conmigo. Quiero decirles algo. Nunca paremos de orar por nuestros hijos. Amén. Voy a repetirlo otra vez. Nunca paren de orar por su casa. Algunos que nunca paremos de orar por lo que Dios quiere hacer con nosotros. Antes de que mi padre se fuera con el Señor, tuvo unas visitaciones angelicales muy impresionantes. Y uno de los últimos días que él estuvo en su cama ya para irse con el Señor, nos encargó mucho nos encargó a mi hermana que está aquí enfrente. La última vez que estuviste en la prisión, hiciste 5 años. 5 años. Y él decía, no pares de orar por la güera. Te encargo a la güera, decía. ¿Y sabe dónde está la güera? Aquí está enfrente. Nunca pares de orar por tus hijos, iglesia. Y enseguida está otro que alguien estuvo orando por él. 35 años en la prisión, imagínese usted. Pero aquí está enfrente también adorando al Señor. Yo te voy a decir algo. Y a cada uno de ustedes esta noche tenemos nuestra historia, pero que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos. Un amigo, apóstol, se paró delante de su padre, ya muriéndose, y él tenía Alzheimer's. ¿Cómo se dice en español? Alzheimer. Igual, nomás le cambia uno ahí. Alzheimer. Con otro acento. Y él entró y vio a su papá, un ministro de más de 40 años pastoreando la iglesia, pero que ahora no se acordaba de nadie. Nomás miraba para todos lados en su cama. Y entró este hombre y lo ve y le dice, Señor, así se van los siervos de Dios, así terminan los hombres de Dios, así. Y él empezó a llorar y cayó de rodillas y le decía, Señor, así termina alguien que pastoreó 40 años, que le ayudó a tanta gente y ahora no conoce a mi madre, no conoce a mis hermanos, no me conoce a mí. Así, Señor, terminan. Y cuando él está allí reclamándole al Señor,
el padre empieza a cantar: Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Con una voz temblando: Jesús, puedo confiar en ti. Y se para ese muchacho y se limpia las lágrimas. Y el Señor le habla y le dice: quizás él ya no conoce el nombre de tu madre, quizás ya no conoce el nombre de tus hermanos, y quizás ya no conoce tu nombre, pero hay un nombre que no se le ha olvidado, y es el nombre de Jesús. Ese muchacho se convirtió en un evangelista. Hasta el día de hoy está tocando las naciones, porque un padre que él pensó que lo había dejado sin enseñarle nada, le enseñó el regalo más grande que él podía recibir de él. El hijo rehusó llamarse hijo, pero el padre nunca rehusó llamarse padre. Levanta tus manos y dale gracias al